Sasha Urenti, Secretary-General of the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America People's Trade Treaty, said Tuesday that the upcoming Summit of the Americas has failed. The 9th edition of the summit is to open on June 6 in the U.S. city of Los Angeles without the participation of Cuba, Nicaragua and Venezuela, which were excluded by the United States. Los países que no van a la cumbre no van en protesta por la exclusión. Y los países que van a protestar por la exclusión. Entonces es muy claro que esa cumbre, esa denominada cumbre, no es ni una cumbre ni es de las Américas y que ha fracasado, como fracasó la del 2005, como fracasaron tantas otras. Ha fracasado porque no responde a los intereses de la región latinoamericana y caribeña y que en realidad nuestro objetivo es el fortalecimiento de esa. Urenti, former Bolivian ambassador to the United Nations, said the debacle reflects the decline of U.S. hegemony in the region, where the real integration platform is the community of Latin American and Caribbean states. Lamentablemente con Estados Unidos se tienen intereses antagónicos. A ellos no les interesa la integración, no quieren allanar los caminos de integración, sino instrumentalizar cualquier tipo de escenario para sus intereses hegemónicos. A Estados Unidos no le interesa la democracia, no le interesan los derechos humanos, sino lo que quiere es que en cada lugar se impongan sus condiciones y se prioricen sus intereses antes que los intereses comunes de la región.